tu consejo, Señor, y así apercibirnos a cada uno de nosotros con tu bendita palabra, bendito Dios. Nosotros que habremos de escuchar, ayúdanos, Señor, para comprender también y no distraernos en estos momentos, para que así, bendito Dios, alimentemos nuestro hombre interior y sigamos creciendo espiritualmente. Bondadoso Dios, pues en tus manos abandonamos para que todo en este servicio y en este momento especialmente tu palabra reine en nuestra mente, en nuestro corazón. Bondadoso Dios, pues todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Sí? Bueno, tomen su asiento, hermanos. Yo venía a descansar, venía un día de descanso, hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente que me trajo con bien con mi hija Miriam y mi nietecita en esta ocasión. Y gracias también al ministerio por darme esta oportunidad de exponer la palabra de Dios, y al hermano que le tocaba. Hermano, pues mil disculpas, ¿verdad? I'm sorry, como dice el americano, ¿verdad? Pero me dieron la parte, hermanos, así que a la próxima le tocará. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me perdonan? Bueno, pues, si no, pues ni modo, a la próxima, ¿verdad? Bueno, hermanos, en serio que venía yo pensando, hermanos, en regalarles algo. Pero ya llegando aquí ya estoy seguro que sí, ¿verdad? Pero sería mañana, hermanos, ahorita no, porque ahorita vamos a concentrarnos un poquito y ya mañana en la claridad pues se ve más claro, ¿verdad? Bueno, hermanos, primero quisiera que me acompañaran a leer un solo verso. Recuerden que hay regalos mañana, ¿eh? Ahorita no, pero pues desde ahorita ya está contando. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 14. Voy a iniciar con este versículo, de aquí vamos a pasar al tema, pero este versículo quisiera que me acompañaran a leerlo, si es posible todos, los que tengan la escritura disponible, y vamos a leer solamente del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, su versículo 19. Me dijeron que tengo 30 minutos, así que yo creo que en 27 acabo. ¿Qué dicen? ¿Mande? ¿30? Sí. Gracias, hermano. Bueno, ¿lo tienen? Sí, bueno, vamos a leer todos juntos. Verso 19 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Leamos la palabra del Señor. Pero en la iglesia más quiero hablar con 5 palabras, con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Tome su lugar, hermanos. Quiero hablar 5, dice, hablar 5 palabras. ¿Quién le gusta hablar poquito, hermanos? Levante la mano, a ver, ¿quién le gusta hablar muy poquito? ¿Sí, hermano Pedro? Sí, hermano Pedro, como que sí lo oigo, como que no lo oigo, ¿verdad? Pero cuando lo oigo, sí lo escucho. ¿Sí, hermanos? Porque la palabra misma, hermanos, es la que hace efecto. ¿Sí, hermanos? Una palabra misma, hermanos, como puede tener un efecto positivo, como puede tener un efecto no positivo. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, dice aquí Pablo que él quisiera, ¿verdad?, hablar 5 palabras con mi sentido. ¿Con qué propósito dice? ¿Para qué, hermanos?
para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua, dice, desconocida. Quiere decir que en la iglesia en Corinto, en aquella época, hermanos, Pablo, recuerden que él escribe 2 cartas en 2 ocasiones, y él continuamente tenía que estar dialogando con la congregación en Corinto, porque había, hermanos, mucha palabrería, muchas palabras, y en las muchas palabras, dice el sabio Salomón, hay que, hermanos, hay pecado, porque a veces en muchas palabras se salen que palabras que a veces quisiéramos que nunca hubieran salido de qué, de nuestro ser, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? Aquí, hermanos, la misma palabra misma sabe que el mucho hablar, el muchas palabras, hermanos, a veces que más que pueda, hermanos, dice, porque el propósito de hablar, dice, es para que conozcamos, para que nos enseñe Dios. Amén. Entonces, no quiere decir que entre menos mejor, sino que hay que también, hermanos, hallar las palabras precisas. Por eso él se reduce a 5 palabras. Y dice él, a hablar 5 palabras. ¿Es posible tener un diálogo con 5 palabras? Yo les puedo decir ahorita, bueno, hermanos, ya acabé. Ya les dije que 5 palabras. Pero él se estaba refiriendo a qué? A que nuestra conversación sea ¿qué? Reducida, ¿cierto? Por eso hablamos siempre de tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, no es rellenar el espacio, sino de realmente aprovechar el tiempo que nos da el espacio para poder hablar lo que enseña y lo que queremos dar a conocer, ¿sí? Entonces ya como veo la audiencia preparada, ahora vamos a pasar al tema. Revelaciones capítulo 14. ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Verdad? Pero hay otra palabra, apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 14. Ustedes con su vista, hermanos, voy a leer verso por verso. Voy a leer, hermanos, aproximadamente 5 versículos de este capítulo 14. ¿Ciertos? Y nos vamos a dar una pauta, vamos a ir lentamente porque también tenemos que darle un poquito de ¿qué? De explicación para que vayamos conociendo la enseñanza de Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno, el primer versículo dice de esta manera: y miré, he aquí, el cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Amén. Quiere decir, hermanos, que en la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, en aproximadamente el año 96 de la era ya común cristiana, hermanos, tiene esta visión y se le revela a través de un ángel, hermanos, dice que mira a un cordero. ¿A quién representa ese cordero, hermanos? Estamos estudiando, hermanos, todo este trimestre de simbolismos, de representativos, ¿sí, hermanos? Entonces el cordero representa a quién, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Están convencidos? Evangelio de Juan, capítulo 1. Que tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Un apoyo bíblico para que el testimonio de la palabra de Dios nos certifique, hermanos, que lo que estamos siendo enseñados, hermanos, los vayamos descubriendo o conociendo. ¿Sí, hermanos? Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Alguien gusta leerlo? Adelante.
Amén. Entonces, hermanos, podemos decir con toda certeza y seguridad que ese cordero representa o simboliza ¿a quién? Dice Juan, he aquí que ve a Jesús que venía hacia él, hermanos, y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, regresamos a Apocalipsis capítulo 14, dice que él miró a que el Cordero estaba sentado sobre el monte de Sión. ¿Qué representa un monte, hermanos? Un gobierno, ¿sí? Una autoridad, ¿sí, hermanos? Y dice que este Cordero, hermanos, estaba en Sión. ¿Dónde va a ser, hermanos, el lugar donde dice, hermanos, que se va a abrir el valle y se va a partir y van a hacer qué? ¿Qué va a hacer ahí, hermanos? ¿Cómo? Hay un valle que se va a partir, hermanos, y que va a ser ahí donde qué? Va a ser ahí, hermanos, la sede del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí va a ser, hermanos, donde va a reinar el Señor. Sión representa, hermanos, a lo que hoy conocemos, hermanos, del territorio de Israel o la capital que es Jerusalén, donde siempre Dios ha querido poner que su trono, su gobierno establecido. Cuando venga Jesucristo, hermanos, de ahí va a reinar y se va a convertir en un gran valle. Y dice aquí, hermanos, en Revelaciones, que estaba sobre ese monte de Sión y con él, hermanos, ¿quién estaba? Con él estaba reinando solo. Dice que con él 144,000, hermanos, 144,000. Cuando miramos ese número, ¿a qué se refiere la escritura con esos 144,000? A las primicias. ¿A quién más, hermanos? ¿Quién más? Vamos a ver el evangelio nuevamente ahora de Mateo. Mateo capítulo 19, hermanos. Y vamos a ir descubriendo, hermanos, que todo es un simbolismo, una representación, pero tiene, hermanos, su significado. Y lo vamos a ir descubriendo para que vayamos siendo enseñados por medio de la palabra lo que Juan vio en esas visiones a través del libro de Revelaciones. En esta ocasión estamos viendo Apocalipsis capítulo 14 y vemos, hermanos, que el Cordero estaba sentado sobre el monte de Sión y con él había ¿cuántos, hermanos? 144,000. Ahí nos vamos a detener. Mateo capítulo 19, hermanos, versículo 26 en adelante, dice de esta manera: y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, para con Dios todo es, ¿qué dice? Posible. Verso 27, entonces respondiendo, ¿quién respondió, hermanos? Pedro, ¿verdad? Vemos a Pedro siempre muy, ¿qué, hermanos? Muy espontáneo, ¿verdad? Y dice Pedro, cuando Jesucristo les dice, bueno, si ustedes creen que esto no es posible, pues para Dios lo puede hacer posible. Y Pedro le pregunta, he aquí nosotros hemos dejado todo. No solamente él dice, yo lo dejé todo, sino que está incluyendo ¿a quién? A sus compañeros, a los demás apóstoles que seguían al Cordero de día y de noche. Y dice, hermanos, he aquí, dice que te hemos seguido. ¿Sí, hermanos? Recuerden que en Mateo capítulo 10 dice que cómo conoce a Andrés y a Simón, Pedro. ¿Cómo los conoce, hermanos? Dice que pasa por la ribera y dice que ellos estaban ¿dónde? En el mar y estaban pescando. ¿Y qué les dice? Dejen sus redes y follow me, sígame. ¿Y ellos qué hicieron, hermanos? No, me permite, déjame pescar un poquito más y después voy a ver si tengo tiempo y te sigo. ¿Sí, hermanos?
No solamente Revelaciones tiene simbolismos representativos, pero también tiene, hermanos, algo importante, las características de estos 144,000. ¿Quieren seguir viéndolo, hermanos? ¿O lo dejamos para mañana? Yo ya me cansé. Llevo 8 horas manejando. Pero se me acaba de quitar el cansancio, hermanos. Y luego hay cafecito, ¿verdad? ¿No? Yo me estoy alentando yo mismo, hermanos. ¿Hasta mañana? No, ya no aguanto. Bueno, dice que Pedro da testimonio y dice, nosotros lo hemos dejado todo, dice el verso 27, y te hemos seguido, le responde al maestro. Y la pregunta de Pedro es, ¿qué pues hay después del culto? ¿Verdad? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Todo ser humano, hermanos, ya sea hombre o mujer, hermanos, ya sea creyente o no creyente, todos buscan algo. Necesitan saber con anticipación qué van a obtener. ¿Eso cómo se le llama, hermanos? Motivación. Algo que los motive a seguir siguiendo al maestro. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos motiva a seguir viniendo a la iglesia, hermanos? ¿Saber que vamos a ser de los 144,000? No, hermanos, nosotros no somos de los 144,000. Era una pregunta capciosa, alguien cayó en ella. Mas sin embargo, hermanos, tenemos otro lugar especial también. Pero en esta ocasión estamos hablando de específicamente, hermanos, 144,000 que ya le seguían. Ya quedaron en el testimonio que le seguían, y que Pedro da testimonio de él y sus compañeros que ellos sí lo habían dejado. ¿Qué? Cuando dice todo, ¿será todo? Y dice, hermanos, en el versículo 27 nuevamente, ¿qué pues tendremos? La respuesta del maestro, ¿cuál fue, hermanos? ¿Verdad? Es crítico dar, hermanos, es importante también dar una respuesta, hermanos, cuando nos pregunten algo. Y el maestro sabía que eran sus alumnos y que lo que les iba a responder, de ahí va a depender si ellos todavía, ¿verdad? En ciertas ocasiones el maestro siempre les decía, cuando sus discípulos, Señor, los que nos seguían, nos han dejado, ya no nos acompañan. Y en una ocasión le dijo a Pedro, el maestro, dice, anda tú también ve con ellos. Pero Pedro, ¿qué dice? ¿Dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cierto? Jesucristo no es una opción, hermanos. Jesucristo no es una alternativa. Jesucristo es el único camino. Es el único que seguir. ¿Sí, hermanos? Ténganlo eso en mente. ¿Sí? No seguimos a ninguno en particular. ¿Sí, hermanos? ¿Están seguros? ¿Sí? Porque eso es lo que dice el maestro. Sigue diciendo el verso 28, y Jesús les dice, de cierto os digo que ustedes, le dan el lenguaje actual, que me habéis seguido. Otra vez dice esa palabra, seguido. Ya está confirmando, lo confirma Pedro, y ahora lo reconfirma ¿quién? El maestro, que realmente sí lo dejaron y realmente sí le siguieron. ¿Sí, hermanos? ¿Nos detenemos aquí un ratito? ¿Sí, hermanos? Hay otro pasaje en Revelaciones que habla de esto también, y quiero encontrarlo, hermanos, para que lo leamos, porque también es importante, hermanos. Revelaciones capítulo 17, o sea, Apocalipsis capítulo 17, y en el versículo es el número 13 en adelante. ¿Sí? Dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Estos tienen un consejo y darán su potestad o potencia, ¿verdad? Dice. Ya como que ya ocupo ¿verdad? Pero cierro un ojo y el otro sí veo bien, y el otro como que veo borroso.
dice, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Verso 14, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué va a hacer, hermanos? Los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él, ¿sí, hermanos? Está hablando ya que past tense, ¿sí? No está hablando el futuro aquí, está hablando el pasado. Y los que están con él son llamados y elegidos, ¿y qué más, hermanos? Fieles. Tres características nuevamente de esos 144,000. ¿Qué tenían esos hombres, hermanos? ¿Verdad? Recuerden que en una ocasión les dijo, no me han elegido ustedes a mí, sino yo qué, ¿verdad? El Padre me los ha entregado. San Juan capítulo 17, cuando hace la oración, el Señor Jesús, cuando ya va a ser ascendido a los cielos, que le dice, Padre, los que me has dado, los he guardado en tu nombre, y ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Los he guardado, porque tuyos son, y tú me los distes. Ahora dice, te los encargo, no los quites del mundo, sino apártalos del mal. Escogidos, ¿qué más decía ahí, hermanos? Había otra característica, ¿cuál era? Llamados, el llamamiento, hermanos, ¿verdad? Cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, les dijo, sígueme. Yo creo lo mismo hizo con los otros, ¿verdad? Los fue llamando. ¿Y ellos fueron qué? Escuchando el llamamiento, y de ahí adelante comenzaron ¿qué? A seguirle. Por eso cuando ya aquí en Mateo capítulo 19, Pedro está testificando y no está mintiendo, porque esa es otra característica de los apóstoles, no mentían, hermanos. Porque en aquellos tiempos mentir, hermanos, era riesgo de morir. Y dice, hermanos, Mateo 19, y dice en el verso que estamos considerando, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, ¿verdad? Ya está confirmando lo que Pedro dice, te hemos seguido, Señor, y no nomás yo, también mis compañeros te han seguido. ¿Qué vamos a obtener? Y aquí Jesús les dice, vosotros que me habéis seguido, dice, en la regeneración, ya está hablando que al futuro, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su ¿qué? ¿Dónde estaba ese cordero que miró Juan en el Apocalipsis capítulo 14? Estaba sentado, ¿dónde, hermanos? En el monte de Sión, en el gobierno, en la autoridad, ¿sí? En la potestad que Dios le va a entregar, hermanos, aquí en la tierra. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo, hermanos, vosotros también os sentaréis sobre ¿qué, hermanos? 12 tronos. Entonces el gobierno de Cristo va a ser un gobierno, hermanos, ¿cómo se le llama ahora los gobiernos autoritarios? No, va a tener ¿qué? Va a tener otros 12 tronos. ¿Sí, hermanos? Va a compartir ¿qué? ¿Qué va a compartir, hermanos? La potestad y la autoridad que Dios le va a delegar en la tierra. ¿Se la va a compartir con quién, hermanos? A ver, hermanos, no se están durmiendo, ¿verdad? Con los 12 apóstoles. Y dice aquí, hermanos, que esos 12 tronos, para que juzguen a las 12 ¿qué? Tribus de Israel. Y ahí es donde entra, hermanos, que Juan miró esos 144,000, que son ¿qué, hermanos? Vamos a Revelaciones nuevamente. Amén. Capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Verso 1 adelante. Híjole, ya me quedan 10 minutos, hermano.
Bueno, voy a hacer más simplificado. Dice verso 1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que, hermanos, señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados. ¿Cuántos son? 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí va contando, hermanos: 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, Leví, Isachar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Hermanos? Entonces ahí, hermanos, no estamos nosotros. Pero en el verso 9, hermanos, dice de esta manera: después de estas cosas miré aquí una grande, ¿qué, hermanos? ¿Qué miró Juan también? Agregado a esos 144,000. Una compañía la cual ninguno podía, ¿qué? Sin número, de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué? Y palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Amén. Entonces, hermanos, dice nuevamente, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 14. Esos 144,000 se está refiriendo a las tribus de Israel que aceptaron al Mesías. Como dijo alguna de estos hermanos o hermanas, ¿verdad? Son las primicias del Cordero. Lo que dice Juan capítulo 1 también, verso 11 y 12: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero el verso 12, ¿qué dice? Mas a los que le recibieron, dice, les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, en el nombre de Yeshua, de Jesús. Y dice nuevamente en capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos, en el versículo 2: y oí una voz del cielo como ruido de muchas, ¿qué? De muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y una voz de tañadores de arpas que tañían con sus arpas. Aquí ya vemos, hermanos, nuevamente el simbolismo, la representación, hermanos, y dice que como que oía ruido, como ruido de ¿qué? De muchas aguas. Y dice que también oía ¿qué? Como sonido de ¿qué? De un instrumento llamado arpa. Y dice el verso 3: y cantaban. ¿Quiénes cantaban, hermanos? Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. Aquí está importante, como un cántico nuevo. ¿Sí, hermanos? Mis hermanos músicos, mis hermanas que también cantan, mis hermanos que cantan, los jóvenes, los niños, todos, hermanos, sabemos que las notas son muy importantes dentro de ¿qué? Del canto. Y que si una nota, ¿verdad? No, ¿qué? No, hermanos, no da, o sea, en cierta forma no armoniza, entonces el canto no se oye ¿qué? Bien. O también si la letra ¿qué? No es adecuada a la música o va al tono. O sea que este canto que cantaban, hermanos, dice aquí que lo habían practicado, lo habían entonado, ¿sí, hermanos? Y dice que dice aquí, hermanos, que no solamente ellos, sino los 4 animales y de los ancianos,
o sea, de los 24 ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados entre los de la tierra. Nuevamente, hermanos, da representación, da simbolismo, da una referencia que estos 144,000 sí eran seres humanos y que eran, dice, adquiridos, hermanos. ¿Cómo los adquirió el Cordero, hermanos? De entre los de la tierra. ¿Sí, hermanos? Fueron adquiridos. ¿Y con qué los compró el Cordero, hermanos? Con la sangre preciosa de Él. Vamos a leer un pasaje, hermanos, para ir entendiendo esto, y dice Primera de Pedro. Ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos. Y dice en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo, ¿qué, hermanos? Adquirido, para que anunciéis de las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, estamos incluidos ahí, pero no en los 144,000, sino en esa compañía. Y también a nosotros se nos está adquiriendo, se nos está comprando. Y cada uno que acepta a Jesucristo a través del bautismo, hermanos, es comprado con la sangre de Cristo y es señalado. ¿Sí, hermanos? Ya es llamado, ahora es elegido. Y ahora ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hay otra característica que decía Revelaciones capítulo 17: fieles, permanecer fieles, hermanos. Por eso Jesucristo bien dice: el que persevera hasta el fin, ¿verdad?, ese será salvo. Vamos a ir concluyendo. Dice Revelaciones capítulo 14, versículo 4: estos son los que con mujeres, dice, no fueron ¿qué? Contaminados. Por eso ahí no entramos nosotros, hermanos, porque aquí simbólicamente representa, hermanos, las mujeres, hermanos, ¿sí? Otra forma de ¿qué? De enseñanza, de nutrirse, ¿sí? Estos no tuvieron otra enseñanza, hermanos, no se contaminaron con otra mujer, o sea, con otra enseñanza. Y dice, hermanos, porque son, ¿qué son, hermanos? Virgen. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para con Dios y para el Cordero. Se conservaron, hermanos, limpios de toda contaminación, de toda enseñanza, hermanos, exterior a la enseñanza de la doctrina del Dios de Israel. Nosotros venimos de otras fuentes, hermanos, de otras corrientes. Fuimos amamantados, hermanos, con los pechos de otra mujer en la cual nos estaba alimentando, un alimento no bueno, hermanos, adulterado, ¿sí? Y por ende, hermanos, tenemos esas corrientes que surgen a veces en nuestros seres, porque así fuimos nutridos. Pero estos, hermanos, dice la Escritura que son vírgenes. Y dice el verso que sigue, hermanos, verso 5: y en sus bocas no ha sido ¿qué? Hallado engaño. Característica muy importante, hermanos, por lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2 nuevamente, Primera de Pedro capítulo 2, y en el versículo 21, hermanos, que dice de esta manera. Primera carta de Pedro capítulo 2, verso 21: porque para esto sois llamados,
Esos 144,000 fueron llamados, elegidos y permanecieron fieles. Dice el verso 21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo, para que vosotros sigáis sus, ¿qué, hermanos? Estos le seguían por donde quiera, hermanos. Dice el verso 22, en el cual, o sea, en la persona de Cristo, en el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño. ¿Qué dice? Que, verso 23, que cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino retemía la causa al que juzga justamente, el cual mismo, o sea, Cristo, en el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay un propósito de estar en este redil, hermanos. No solamente para estar juntos, hermanos. Hay un propósito. Cristo bien dijo, hay otras ovejas. ¿Qué dice? Dice que no son de este redil, pero me conviene, ¿qué? Traerlas. Ya va un redil, va a haber un redil y un pastor. Ese es el designio de Dios por medio de Jesucristo. Para eso fuimos llamados, hermanos. ¿Sí, hermanos? A veces perdemos realmente la visión de Jesucristo. Dice, éramos ovejas descarriadas, mas habemos llegado, o no hemos llegado a un redil correcto, hermanos, o todavía lo dudan. ¿Y por qué a veces queremos saltar, qué? El vallado, ¿verdad? Queremos tirarla y saltar y salir afuera. ¿Sí, hermanos? Hay que pensar bien en esos 144,000, porque tienen características unas cualidades muy importantes que la Biblia lo está diciendo, y que esos ya fueron señalados, hermanos, ya fueron escogidos, porque hicieron caso al llamamiento y permanecieron, ¿qué, hermanos? Fieles con su maestro. ¿Sí, hermanos? Vamos a concluir con Apocalipsis capítulo 14. Y no venía listo para predicar, hermanos, pero ¿para qué me despiertan? Yo estaba dormidito allá atrás. Bueno, la próxima ya saben. Revelaciones capítulo 14, hermanos, y verso 5. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Sí, hermanos? Se permanecieron, hermanos, estos que Dios llamó por medio de Jesucristo, permanecieron, hermanos, intactos. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, permanecer intactos. ¿Sí, hermanos? A veces, aunque queramos, hermanos, dice por ahí un hermano, nos sale una mentirita blanca, ¿verdad? Pero no deja de ser, ¿qué? Mentira. Y vamos a concluir, hermanos. Los voy a invitar a que todos leamos Efesios. Todos, hermanos, ya para concluir, ya que faltan 10 minutos, hermanos. Y dice Efesios capítulo 4. Los voy a invitar a leer unos versos. Y vamos a leer, hermanos, el verso 20 hasta el verso 24.
o el 25, hermanos, hasta el 25, ¿sí? Vamos a leer todos juntos, hermanos, del verso 20 al 25 y ahí finalizamos con esta lectura. La palabra del Señor dice de esta manera, Efesios capítulo 4, verso 20 a 25. Leamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en justicia, en santidad de verdad, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, bendiga su palabra y paz a vosotros. Reciban nuestro hermano Pedro.